Práctica común, el plagio de iconografías de comunidades indígenas para lucrar con ellas. Nos enfocamos en el caso de la diseñadora Carolina Herrera, que sacó a la luz, sí, un problema mayor: la acusación del gobierno mexicano a la diseñadora venezolana por usar para beneficio propio técnicas de bordado y patrones que son la identidad de comunidades indígenas. Destapó todo un debate, y es un debate de alcance internacional. La Secretaría de Cultura de México envió una carta, y en esa carta enviada a Herrera habla de un debate impostergable sobre hacer visibles a los invisibles, hablando de los pueblos originarios de México. Pero bueno, ¿qué veredicto también está dando el consumidor a todo ello? Y hay que recordar que la senadora oficialista Susana Harp ha llamado a no comprar productos de empresas que sin autorización se apropian de este tipo de iconografías y lucran con ellas. Y hasta propone crear un observatorio ciudadano que sirva para denunciar este tipo de imitaciones que afectan, claro, a los artesanos y textileros de México. Le agradezco a Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura y doctor en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid, que me acompañe para hablar de esto que puede ser muy básico como pregunta, pero empecemos hablando, ¿cómo estás?, de si esta es o no una práctica común, no solamente en México, si la tienes registrada en otros países y qué otros diseñadores me pones de ejemplo. Bueno, Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como ya lo has reseñado, es una práctica común, pero este caso en particular ha despertado un interés que ha ido más allá, que ha simbrado incluso el quehacer de las instituciones a niveles que no se había visto, ¿no? Y mencionabas el caso de Susana Harp, que está haciendo un llamado, mencionabas la carta de la Secretaria de Cultura, hemos visto las reacciones también de los indignados legisladores locales, de los gobernadores de los estados. Sin embargo, aquí hay algo que lleva a la reflexión. El 30 de mayo pasado venció el plazo para enviar sus consideraciones y lo que llama la CNDH, sus aportaciones, digamos, lo que están haciendo para conformar un marco jurídico. Esto en el marco de una recomendación general que emitió, la recomendación general número 35, y solo 6 estados se dieron a la tarea de enviar estas pruebas de cumplimiento, que es el término que denomina la CNDH. Y hoy vemos un caso similar a otros y bueno, vemos una indignación. Entonces, esto ya se venía dando. Creo que se debería canalizar la indignación en el marco de la CNDH, que hay un llamado ya institucional. Ok, entonces, no se ha hecho nada antes porque hasta ahorita las autoridades locales se mostrarán muy indignadas, pero en la práctica han hecho poco. ¿Y qué es lo que falta hacer? Mira, falta hacer, de hecho, el INPI con N, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, creo que, al igual que uno de los párrafos de la Secretaría de Cultura, son acertados en algo. Mencionan la Declaración de Naciones Unidas en materia de derechos de los pueblos indígenas en el artículo 31. Sin embargo, solo mencionan el primer párrafo, no el segundo, el caso del INPI con N. ¿Qué dice? Bueno, otorga efectivamente el derecho a los pueblos indígenas de su patrimonio, de su gestión, de sus formas, de cómo lo van a proteger y demás. Sin embargo, el párrafo 2 habla de que en coordinación, los estados, en coordinación con las comunidades originarias, tendrán que trabajar medidas efectivas. Esto que les está pidiendo la CNDH, por ejemplo, para la protección y defensa del patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que falta? Hacer un registro, hacer una catalogación, dar parte de esto al INPI con M, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y al INDAUTOR para ver el tema de los diseños por una parte y por el otro también el tema de los procesos. Eso es lo que hace falta, comenzar a trabajar. Sin embargo, se ha aprobado ya una ley en el Senado, una reforma, sin consultar a las comunidades originarias, y están obligados a hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Es decir, que están en nombre de las comunidades originarias reclamando, pero al mismo tiempo no se les ha consultado a los directamente afectados. Así es, Gabriel. De hecho, debo decirte que esta declaración que alude en la carta el INPI con N, esto hace alusión solo al primer párrafo, no al segundo que ya he dado lectura, y al tercero, que habla, al artículo 32, perdón, que habla de la obligatoriedad también de las consultas. Entonces el gobierno está obligado a hacer consultas. Sé que es alérgico a las consultas, pero le obliga a hacer las consultas. En este caso también, el artículo 2 de la Constitución también le obliga, y el convenio 169 de la OIT.
Por tanto, es una cuestión de ponerse a trabajar en el marco, insisto, de la CNDH, que ya hizo un llamado institucional. Ok, entonces no habría manera para reclamar una compensación necesariamente. ¿Ha lugar para ti el reclamo que se hace, pero lo que no entiendes es que no haya consecuencias en crear todo un mecanismo para proteger y respaldar esa queja? Claro, mira, el reclamo es en el terreno moral. No ha lugar a una remuneración económica, no lo establece así nuestra legislación. Además, recordemos que no ha habido un solo vestido vendido en México, ¿eh? Es un caso distinto al de Nestlé, por ejemplo, que sí hubo consecuencias. Estamos llevando un caso en este sentido, pero sí hubo venta de artículos en México. Aquí nos hemos enterado de que salió una nueva temporada de vestidos por una revista de modas. Por tanto, ni la ley federal, ni el Código Federal tampoco. El Código Federal tiene un artículo, el 424, fracción tercera, que es muy claro. Se podría configurar un delito, pero insisto, no estamos en ese momento todavía. Por tanto, podríamos hacer un ejercicio de convencionalidad con esto que atinadamente está señalando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y nuestro primer artículo de la Constitución, este nuevo artículo de la Constitución. De lo contrario, sigo insistiendo que esa queja es en el terreno moral, no en el terreno jurídico. Pues ha sido más claro, no sé cómo va a quedar. Creo que es muy importante lo que estás diciendo. Indignación tendría que venir en consecuencia con la acción. Te agradezco, Carlos, gracias.